Pregunta número 12. Bien, vamos a ver cómo estamos aquí con la pregunta número 12. Dice así, la teoría jurídica europea, bien, ha desarrollado un método que se denomina el test de ponderación o también llamado por nuestra jurisdicción constitucional el test de proporcionalidad. Ahora bien, en términos generales, este procedimiento metodológico busca, marque la opción correcta. Alternativa A, fortalecer la decisión judicial final. Alternativa B, una aplicación más armónica de los principios. Alternativa C, descartar la aplicación de un principio. Alternativa D, desplazar la aplicación de las normas jurídicas. Muy bien, esta pregunta 12, afortunadamente, va vinculada a la explicación que acabo de dar de normas regla y normas principio. ¿Qué les dije en cuanto a los principios? Y reiteré sobre ello a propósito de la pregunta anterior. Que cuando tenemos principios, si partimos de la premisa de que los principios que colisionan entre sí, cada cual tiene el mismo afán de lograr su mayor eficacia posible, no se trata de, en abstracto, privilegiar un principio y sacrificar el otro. No se trata de eso. Por eso la ponderación se hace pertinente, porque cuando ponderamos, lo que vamos a hacer es que en función del caso concreto, proyectar las razones de fuerza a favor de cada principio que está en colisión. ¿Para qué? Para procurar, según el caso concreto, cuánto voy a promover de un principio y cuánto voy a sacrificar del otro principio, procurando en todo momento que se sacrifique poco y dentro de lo posible se gane mucho. Por eso, en la pregunta número 12, como muy bien han señalado ustedes, la alternativa correcta es la alternativa B, una aplicación más armónica de los principios. Bien, permítame hacer un pequeño corte hasta aquí, creo que nos lo hemos ganado, hemos hecho clase de corrido prácticamente más de 2 horas y yo sé que el horario es hasta las 10, pero necesito un poquito también yo refrescar la garganta, que estoy hablando casi más de 2 horas. Y todavía nos quedan unas 8 preguntitas, que son más puntuales, diría yo, pero creo que sí es necesario hacer un pequeño break. Bien, son las 9:08, a las 9:20, ¿de acuerdo? 10 minutos, 12 minutos como máximo, porque necesitamos llegar a las 10 de la noche con el material desarrollado. ¿Ok? Entonces 9:20 volvemos. Muchas gracias. Bien, doctoras, doctores, vamos a continuar exactamente desde donde nos hemos quedado, porque tenemos todavía unas preguntas pendientes por desarrollar y nuestra meta es culminar todas las preguntas que hemos planteado para esta sesión. Por eso mismo, entonces, sin más demora, vamos a la pregunta número 13. Y la pregunta 13 dice así: en los casos de conflictos éticos que se pueden producir en el ejercicio profesional por parte de los fiscales, habrá que entender que lo principal es que, alternativa A, se dé primacía a los principios de legalidad y de imparcialidad para hacer eficaces los contenidos de moralidad de nuestro sistema jurídico. Alternativa B, se dé primacía a que se aplique la sanción penal solicitada por el Ministerio Fiscal o en su caso por la acusación particular. Alternativa C, se dé primacía a las órdenes recibidas por el gobierno. Alternativa D, se dé primacía a las órdenes recibidas por el Parlamento. Muy bien, creo que esta es una pregunta también sencilla. No voy a ahondar mucho al detalle porque creo que podemos señalar la respuesta correcta, pero sí tengo que hacer una pequeña precisión, ¿ok? Permítame. Creo que las alternativas C y D las descartamos de plano. Creo que no tienen absolutamente ninguna justificación que merezcan algún tipo de análisis. La alternativa B tampoco, porque finalmente están planteando como si nuestro propósito de ser fiscales es que se aplique una sanción y esto no es. En realidad nosotros estamos como fiscales ejerciendo la defensa de, por lo tanto no va la alternativa B. Y por descarte, como bien han señalado ahí al consenso, en la pregunta 13 la alternativa es la A. Pero acá hay un tema que también creo que es importante comentar. Lamentablemente yo les dije la clase en que nos encontramos para ver temas de teoría general,
que lamentablemente a veces las preguntas o las afirmaciones que contienen las opciones no están planteadas de la manera más adecuada. Y este es un tema interesante porque yo creo que la pregunta 13, si bien la respuesta correcta, hasta por descarte, podríamos decir que es la alternativa A, lo que sí confieso que me hace un poquito de ruido, y se los digo con mucha franqueza, es que en la alternativa A se aluda al principio de imparcialidad, cuando sabemos que la labor fiscal se rige por el principio de objetividad, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace un poco de ruido, sinceramente, de la pregunta 13. Entiendo que por descarte, la que más se aproxima a ser la respuesta correcta, como han señalado muy bien ustedes a través del chat, es la alternativa A, pero creo que lo más adecuado para tener la respuesta redonda hubiera sido que la alternativa A dijera legalidad y objetividad, ¿no? Creo que eso hubiera sido lo más recomendable, ¿no? Eso hubiera sido lo más adecuado. Pero bueno, lamentablemente a veces errar es humano y por lo tanto quizá se les habrá pasado a quienes habrán elaborado la afirmación de la pregunta en la alternativa A. Bien, entonces solamente lo planteo allí para que no se nos escape el detalle de que creo que hubiera sido más recomendable aludir a la objetividad en vez de la imparcialidad. Muy bien, entonces en la pregunta número 13 la respuesta correcta es la alternativa A. Vamos a la pregunta número 14 y dice así. El argumento a fortiori marque la opción correcta. Alternativa A. Se trata de un caso de analogía reforzada. Alternativa B. La variante ad minoris ad maius de este argumento sostiene que, por ejemplo, la ley me otorga la titularidad sobre un bien inmueble que adquirí mediante contrato legal de compraventa, con mayor razón me permite el derecho de disposición del bien, por ejemplo, hipotecándolo. Alternativa C. Es aquel en el que determinados sujetos que se encuentren en situación tal de merecer, a mayor razón que otros, tomados como referencia, la cualificación que la norma en cuestión a estos últimos acuerda. La alternativa D dice, la variante ad maioris ad minus de este argumento sostiene, por ejemplo, si la ley no me permite la injuria hacia otra persona, con mayor razón no me permite agredirla físicamente. Ya se imaginan qué es lo que voy a hacer, ¿verdad, doctoras y doctores? Porque para eso estamos aquí. Les voy a dar más información para que podamos enfrentar la pregunta número 14. Bien, entonces vamos a borrar esto rápidamente y vamos a la pregunta número 14. Muy bien, la pregunta 14 alude a una clasificación de argumentos que no deja de ser interesante, ¿bien? Porque nos hace referencia a la analogía y también nos hace referencia al argumento a fortiori. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es explicarles algunos tipos de argumentos que deberíamos tener en consideración. Bien, vamos a poner entonces aquí tipos de argumentos, ¿ok? Tipos de argumentos. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Primer tipo de argumento. El argumento a pari, ¿bien? Argumento a pari, ¿bien? ¿En qué consiste el argumento a pari? El argumento a pari lo podríamos plantear en términos más sencillos, como a misma razón, ¿bien? A misma razón, mismo derecho. ¿Bien? A misma razón, mismo derecho es el argumento a pari, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros revisamos la Constitución, en la parte final del artículo 200, podemos ver que ahí se nos dice que durante un estado de excepción se pueden presentar los procesos de habeas corpus y amparo. No se hace mención alguna a otros procesos como el habeas data y el cumplimiento. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros lo leemos aquel extremo del artículo 200 en su parte final de una forma literal? Podríamos caer en la conclusión de que en un estado de excepción no podemos presentar habeas data y cumplimiento porque el constituyente optó por precisar, por señalar de manera expresa que sería procedente el amparo y el habeas corpus. Pero ¿cómo funciona el argumento a pari? Pues el argumento a pari funciona de esta manera. ¿Cuál es la razón por la que deberíamos permitir que
en un estado de excepción se puedan presentar habeas corpus y amparo? Pues el argumento sería porque en un estado de excepción los derechos fundamentales son los principalmente que se encuentran amenazados, afectados, restringidos, y eso justifica la necesidad de tener los procesos constitucionales a disposición. Si esa es la razón, ¿por qué negar la posibilidad de poder interponer un habeas data, un cumplimiento? Entonces, si el constituyente ha optado por señalar en la parte final del artículo 200 que durante un estado de excepción se puede presentar un habeas corpus o un amparo por la razón de que son procesos de tutela de los derechos fundamentales, pues bajo esa misma razón podríamos entender que a pesar de que no está de manera expresa, también es posible presentar habeas data y cumplimiento. Bien, entonces el argumento a pari es a misma razón, mismo derecho. Segundo tipo de argumento, el argumento a fortiori. Ahora, el argumento a fortiori, bien, el argumento a fortiori tiene dos formas o maneras de ser aplicado. El argumento a fortiori, una forma de aplicación es ad minoris, bien, ad minoris ad maius. Bien, esta es una primera forma, no es la única, pero es una primera manifestación del argumento a fortiori. Ad minoris ad maius. En castellano, en español, ¿qué quiere decir? El argumento ad minoris ad maius lo podemos frasear como: si está prohibido, bien, si está prohibido, lo menos está prohibido lo más. Bien, el argumento a fortiori, ad minoris ad maius, lo podemos frasear en términos más simples como: si está prohibido lo menos, bien, si está prohibido lo menos, está prohibido lo más. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso que les planteaba del letrero que dice prohibido el ingreso de perros y yo venía con un oso? Entonces, ya habíamos planteado algunas razones o argumentos de cómo justificar la premisa normativa. Pero acá miren cómo aparece una nueva forma de argumentar. Porque podríamos utilizar en este ejemplo del letrero que dice prohibido el ingreso de perros y yo vengo con un oso, podríamos utilizar también el argumento ad minoris ad maius, porque yo podría decir, si está prohibido lo menos, que es un perro, con mayor razón estaría prohibido lo más. Bien, así funciona el argumento a fortiori, pero en una vertiente, porque el argumento a fortiori tiene otra vertiente número 2. La vertiente número 2 del argumento a fortiori es ad maioris ad minus. Bien, ad maioris ad minus. ¿Cómo se podría frasear el argumento a fortiori ad maioris ad minus? El que puede lo más. Bien, el que puede lo más. El que puede lo más puede lo menos. Bien, el que puede lo más puede lo menos. Acá hay un dato interesante, ya que estamos hablando de los tipos de argumentos. Si ustedes observan, el argumento a fortiori ad minoris ad maius se aplica cuando estamos ante situaciones de desventaja y en cambio el argumento ad maioris ad minus se aplica cuando estamos ante situaciones de ventaja. ¿De acuerdo? Es decir, el argumento a fortiori ad maioris ad minus lo vamos a utilizar cuando estemos ante facultades, derechos. El argumento ad minoris ad maius lo vamos a utilizar cuando estemos ante prohibiciones, limitaciones o restricciones. Bien, sigamos. Aquí también podríamos mencionar otro tipo de argumento, que es el argumento a contrario sensu. El argumento a contrario sensu, que lo podemos poner en términos más simples como el argumento de en sentido contrario. ¿No? Por ejemplo, el argumento a contrario sensu, doctoras y doctores, es el que se ha utilizado
para justificar, por ejemplo, la procedencia de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales. Si ustedes revisan el artículo 200, inciso 2, hacia la parte final dice: no procede contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular. Lo que el tribunal ha argumentado para habilitar la procedencia de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales es: si el procedimiento es irregular, entonces sí procede el proceso constitucional. Ese razonamiento responde a un argumento a contrario sensu o en sentido contrario. Bien, entonces tenemos aquí el argumento a pari, a misma razón, mismo derecho, el argumento a fortiori, ad minoris ad maius, el argumento a fortiori, ad maioris ad minus, y el argumento a contrario sensu. Si volvemos a la pregunta, ya varios de ustedes habían señalado cuál consideran que es la respuesta correcta, y efectivamente, la respuesta correcta es la alternativa C. Pero permítame, vamos a ver por qué las otras opciones no serían correctas para que la información no nos falte. Bueno, en primer lugar, la alternativa A la tenemos que descartar porque, como acabamos de apreciar, el argumento a fortiori no se refiere propiamente a lo que sería una analogía, ¿no? Lo más cercano a la analogía que hemos visto en los tipos de argumentos es el argumento a pari, a misma razón, mismo derecho. ¿Por qué la alternativa B tendría que ser descartada? Porque dice: la variante ad minoris ad maius de este argumento sostiene que, por ejemplo, la ley me otorga la titularidad sobre un bien inmueble que adquirí mediante contrato legal de compraventa, con mayor razón me permite el derecho de disposición del bien. El problema de la alternativa B, doctoras y doctores, es que la variante ad minoris ad maius no se aplica, recuerden, para supuestos de facultades o derechos. El argumento a fortiori ad minoris ad maius se aplica cuando estamos ante prohibiciones, restricciones o limitaciones. Si en la alternativa B hubiera dicho la variante ad maioris ad minus, la cosa hubiera sido diferente, porque estaríamos hablando de el que puede lo más, puede lo menos. Por eso mismo, la alternativa D también es inválida, porque la variante ad maioris ad minus no se aplica cuando estamos ante supuestos de prohibiciones, restricciones o limitaciones, sino que la variante ad maioris ad minus se aplica cuando estamos ante facultades. Cosa distinta hubiera sido si en la alternativa D se hubiera dicho la variante ad minoris ad maius, ahí hubiera sido distinto. Entonces el problema es que las alternativas B y D han invertido el argumento a fortiori al que hacen referencia. Por esa razón no son correctas y efectivamente la respuesta correcta es la alternativa C.